días a todos y a todas. Los que estéis conectados, hemos tenido un pequeño problema con el enlace, hemos tenido que cambiarlo. Esperemos que cuando vayáis a entrar al primer enlace os podáis dirigir al segundo sin problema. Bueno, al principio, es la primera vez, como se puede ver, que hacemos estas cosas online y pedimos disculpas por los fallos técnicos que podamos tener. A ver si se nos escucha bien, que yo creo que sí. Es una rabia tener que hacerlo así, porque la verdad que la idea original del proyecto era juntarnos en compartir espacio, compartir tiempo, compartir las ideas, compartirlo todo de una forma comunitaria. Pero bueno, nos hemos tenido obligados a tener que hacerlo por redes sociales, en este caso por YouTube. Pero bueno, aún así vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. Lo vamos a emitir todos desde una misma cámara, ¿vale? Para que no veáis multiventanas en vuestras pantallas y sea más cómodo para todos y todas. Iremos girando la cámara según vayamos hablando. Y bueno, antes de nada, me quiero presentar. Soy Fran, soy secretario de Acción Social del Sindicato CCT Metal Madrid. Me acompaña mi compañero Juan Antonio y Cristina, del SP, de Acción Sindical y secretario general. Y nada, antes de entrar en materia, me gustaría poder dibujaros una breve idea sobre el contenido y la razón y el objetivo de las jornadas, ¿no? Estas jornadas, pues surgió un poco entre las reflexiones que nos hicimos desde el SP sobre organización obrera, sobre todo por el doble papel que debemos asumir ante la situación social y ecológica, tanto como afectados, ¿no? Sobre todo, pero también como parte de la solución al colapso sistémico del propio sistema capitalista. Somos conscientes también de nuestra responsabilidad como productores, pero sobre todo en el sector ambiental, que es, digamos, el sindicato en el que representamos. Sabemos que dentro del capitalismo no existe una transición justa, ya que el capitalismo es un sistema depredador en sí mismo y que solo persigue beneficios sin importar ni si la fuerza del trabajo es digna, ni el impacto ecológico que pueda conllevar, a la vez que intentan generar negocio sobre la emergencia climática en el llamado capitalismo verde, ¿no? Debemos afrontar cambios estructurales muy importantes y de una magnitud considerable. Por ello, consideramos esencial y de urgencia empezar a pensar en alternativas y propuestas y no solo en las denuncias, que también están muy bien, pero también debemos empezar a trabajar sobre el terreno. La crisis social, la crisis financiera, la emergencia climática de la que hablamos en nuestros escritos está aquí y cada vez agravándose más en el tiempo debido a la explotación de la clase trabajadora y de los recursos naturales del planeta. Ya no solo como productores, insisto, sino también como consumidores. Debemos trabajar en dar una nueva forma a la manera de generar vida al margen del capitalismo, utilizando herramientas que tanto defendemos desde CGT como la acción directa, el apoyo mutuo, la solidaridad y la autogestión. Tenemos que recuperar la vida, los cuidados, el trabajo, que no empleo, recuperar reivindicaciones como las 30 horas, donde trabajemos menos para que trabajemos todas. Tenemos que buscar alternativas al colapso y hablar sobre una nueva forma de organizar la sociedad, sobre la emergencia climática, sobre economía asociativa, sobre la vida desde el feminismo, luchar por la renta básica de las iguales y reivindicarla como herramienta de justicia social y anticapitalista. De todo esto hablaremos en este proyecto con la ayuda de asociaciones, colectivos y personas independientes afines a nuestras ideas y propósitos, con lo que compartiremos los 4 bloques que dan forma a estas jornadas que realizaremos los 4 sábados de noviembre. En este bloque de hoy tenemos alternativas desde las alternativas al trabajo asalariado, hablando de cuidados, de crecimiento, de trabajo, que insisto, de no empleo, de economía asociativa y circular. Gracias a Yayo Herrero, que nos acompaña aquí, que es todo un placer y un lujo para nosotros que esté con nosotros y con nosotras. Y a Adrián Batalla de COP57, que me está llamando para que abramos la puerta. Recordad que desde YouTube podéis interactuar con nosotros. Estamos intentando habilitar el chat, ya que hemos tenido un problema con el primer enlace. Y bueno, sin más dilatar, no se nos olvida nada, así que con todos vosotros y vosotras pues os pasamos a Yayo Herrero.
Bueno, pues buenos días a todos y todas y el lujo es para mí. Quiero decir que para mí sí que es un placer poder compartir este rato con vosotras y tener la oportunidad, bueno, pues de reflexionar, compartir algunas ideas, porque me parecía muy oportuno, Fran, lo que estabas planteando en el momento del inicio y como introducción, ¿no? Yo creo, y yo voy a hablar bastante de la distopía en la intervención que voy a hacer, pero yo creo que es verdad que aunque la distopía, el relato distópico, es decir, el mirar cara a cara el mundo que estamos viviendo es absolutamente necesario para poder salir de esta encrucijada en la que estamos, es verdad que necesitamos empezar también a diseñar las utopías. Es decir, necesitamos crear horizontes de deseo que puedan ser compatibles con los límites físicos del planeta y no es pensar en una cosa lejana o soñadora o utópica en el más sentido de la palabra, sino pensar cómo podemos construir la vida en común en un mundo que se nos resquebraja y que cada vez es más incierto respecto a casi todas las cosas que habíamos conocido previamente, ¿no? Yo voy a empezar, o sea, lo que voy a hacer va a ser compartir algunas líneas, digamos, de dónde estamos, porque lo que nos ha servido, incluso desde los planteamientos de una izquierda emancipadora y de ciertos movimientos revolucionarios, no nos vale ya. En este momento necesitamos pensar cosas distintas, ¿no? En primer lugar, decir que estamos viviendo un momento, yo creo que, vamos, CGT, que es compañera de camino con Ecologistas en Acción, que es la organización de la que yo formo parte, lo tiene clarísimo, pero conviene volver a recordar que estamos viviendo un momento en el que podría decirse que la economía, la política y la cultura que se derivan de ellas le han declarado la guerra a la vida, ¿no? Un momento en el que, digamos, lo que hemos llamado modelos económicos, las formas de organizar materialmente la vida en común, se desarrollan de espaldas en contraposición con las bases materiales que permiten sostener la existencia humana y también la de otros seres vivos, ¿no? Y conviene recordar muy mínimamente y en dos pinceladas qué es lo que sostiene la existencia humana, de qué depende la vida, ¿no? En primer lugar, es obvio que somos seres ecodependientes. Somos un animal especial, pero un animal que vive inserto en una naturaleza de la que obtenemos todo lo que necesitamos para estar vivos y vivas, ¿no? El agua, los minerales que permiten generar energía, la fotosíntesis que permite que exista la agricultura, son procesos, son ciclos, son bienes de la naturaleza que no son producidos por los seres humanos, que existían a la propia existencia humana y que no son controlados a voluntad. Esto es importante tenerlo en cuenta porque durante muchísimo tiempo la economía, insisto, también desde algunas miradas emancipadoras, ha considerado que el estudio de la naturaleza es una especie de subconjunto dentro de la ciencia económica, cuando más bien la economía está inscrita dentro de una naturaleza de la que forma parte. Lo que quiero decir es que no hay economía posible sin naturaleza, como no hay tecnología posible sin naturaleza, ¿no? Y esta naturaleza tiene límites. Límites en lo que llamamos renovable, límites en lo que llamamos no renovable y límites en los sumideros del planeta. Por tanto, hay un hecho, digamos, esencial, insoslayable, y es que sobre algo que tiene límites físicos, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada. Por supuesto, en el conjunto del modelo capitalista que se basa esencialmente, estructuralmente, en el crecimiento permanente de los consumos y de la producción, pero por supuesto también otras miradas que pretendieron ser antagónicas al capitalismo. Quiero decir, los países del socialismo real o el actual capitalismo de Estado de China, a lo mejor no se revolverían si los denomináramos capitalistas, pero se basan exactamente en el mismo modo de producir, ¿no? Que es la extracción permanente de materiales de la corteza de la tierra, la utilización permanente de los excedentes que generan los ciclos naturales y la generación permanente de residuos. Ahí hay un choque esencial, un choque estructural y en realidad lo que llamamos crisis ecológica es habernos caído del guindo de esa imposibilidad, ¿no? Pero hay una segunda dependencia. La segunda dependencia viene dada por el hecho de que la vida humana transcurre inserta en otro territorio mucho más próximo que es nuestro cuerpo. Un cuerpo que es vulnerable, un cuerpo que es finito, un cuerpo que tiene que ser cuidado a lo largo de toda la existencia, pero de forma inevitable en algunos momentos del ciclo vital, como es la primera infancia, el momento de la vejez,
es toda la vida en el caso de algunas diversidades funcionales, o los momentos de enfermedad en los que caemos todo el mundo, ¿no? Yo creo que la pandemia, que ha podido suponer como una especie de pequeño minuto de lucidez para visibilizar algunas cosas, visibilizó claramente cómo cuando hablábamos de los trabajos esenciales, resulta que muchos trabajos directamente relacionados con los cuidados, y me refiero a los que hacen personas asalariadas, que por cierto tienen los trabajos menos protegidos, más desvalorizados y menos peor pagados, digamos, del mercado laboral, como son muchas mujeres cuidadoras que trabajan en el empleo doméstico, y también otras muchos menos visibilizadas que también trabajan, que son estas personas denominadas amas de casa, que se han comido la mayor parte de la gestión de la pandemia, es donde se ha cuidado mayoritariamente a la gente y se ha atendido la vida, sobre todo durante el periodo de confinamiento, ¿no? Lo que quiero decir es que nadie puede vivir sin cuidados, que no existe ningún individuo completamente autónomo, que la dependencia, lejos de ser una patología, como la trata, digamos, nuestro modelo económico y social, es un rasgo inherente de la vida. Todos y todas vamos a ser dependientes, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Y estos trabajos han sido históricamente realizados por mujeres, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar, sino porque vivimos en sociedades que denominamos patriarcales, que asignan de forma no libre y normativamente diferentes roles en función del sexo que también se asignan en el momento del nacimiento, y a partir de ese momento, a través de los procesos de socialización, la forma de organizar el mercado laboral y muchos mecanismos simbólicos, digamos, a partir sobre todo de esto que han llamado algunos feminismos el servicio familiar obligatorio, hace que mayoritariamente mujeres sean las que se ocupan de sostener la vida en modelos que, sin embargo, atacan la propia vida, ¿no? Es decir, se ocupan cotidianamente de sostener generacionalmente y, insisto, cotidianamente la vida en modelos que, sin embargo, viven de espaldas a ese bienestar o a esa posibilidad de mantener la vida digna en lo cotidiano. Por tanto, ecodependientes y sujetos a los límites físicos del planeta, interdependientes y uno a uno los seres humanos completamente vulnerables, finitos y necesitados de otras. Esto quiere decir que la vida humana no se sostiene sola, que hay que trabajar para sostenerla, trabajar intencionalmente, interactuando con la naturaleza y sus bienes fondo, interactuando entre personas para conseguir que se garantice esa supervivencia cotidiana, ¿no? Y a eso, desde las miradas ecofeministas, le denominamos el enfoque de la sostenibilidad de la vida. Es decir, necesitamos economías, culturas y políticas que tengan como prioridad, como centralidad, el sostenimiento en condiciones dignas de las vidas. Y lo que sucede es que nuestras economías mayoritarias no tienen esa prioridad, tienen otras prioridades. Están organizadas en torno al crecimiento de las tasas de ganancia de capital, están organizadas en torno al crecimiento económico, suponiendo o habiendo conseguido que la gente interiorice que de ese crecimiento económico o de ese crecimiento de las tasas de ganancia de capital depende el sostenimiento de las vidas, como si de alguna manera, digamos, la posibilidad de vivir una vida decente fuera un subproducto o un residuo que queda o es posible después de que quienes son dueños de los medios de producción hayan ganado lo que consideran que tienen que ganar, ¿no? Ahí tenemos un problema importante y en esa tensión profunda nos encontramos el origen de lo que estamos llamando crisis ecológica y social. Crisis ecológica y social que hoy ya, después de ya unos siglos, pero sobre todo los últimos 7 u 8 decenios de capitalismo en su dimensión además neoliberal, ha generado un problema que ya no es resoluble, ya no es reversible fácilmente, sino que aboca al conjunto de las personas a una situación de previsible colapso de los sistemas socioeconómicos, ahora vamos a hablar de ello, y por tanto obliga a pensar con urgencia cómo poder organizar la vida en común para que este colapso no se lleve por delante precisamente a las personas más vulnerables y siga de alguna manera gestionándose desde la perspectiva del blindaje de algunas élites, ¿no? ¿Por qué decimos que estamos ante un inevitable colapso? Bueno, en primer lugar, desde un organismo muy poco sospechoso de ecologismo radical, como es la Agencia Internacional de la Energía, ya reconoce que en el año 2006 se alcanzó lo que se denomina el pico del petróleo convencional, ¿no?
que es ese momento en el que se extrajo la mayor cantidad de petróleo que era posible extraer al agua. Y esto tiene una importancia tremenda en un mundo que podríamos decir metafóricamente, o quizás no tan metafóricamente, que come petróleo. Desde luego, la producción industrializada de alimentos es profundamente energívora y petrodependiente en la forma de producir, en la forma de cuidar los cultivos, es decir, necesitados de productos químicos de síntesis, de productos fitosanitarios para poder mantener esos grandes monocultivos, y también en la forma de distribuirlos. Quiero decir que ahora mismo, sobre todo el mundo urbano y el mundo urbano enriquecido, es un mundo que depende del trasiego y del viaje de cantidades ingentes de alimentos por todo el planeta, ¿no? No solamente es la alimentación, sino que pensemos en el modelo urbano. Una ciudad como Madrid, donde no se produce nada que sirva para estar vivo. Donde todas las personas nos tenemos que mover todos los días decenas de kilómetros para hacer nuestras vidas cotidianas. Es decir, que si de Móstoles a Madrid, de Madrid a Fuenlabrada, para atender los desplazamientos, desde luego, del empleo a la casa, pero también cuando tienes que cuidar a un padre o una madre que vive en un barrio distinto o tienes que atender diferentes dimensiones de la vida, ¿no? No solamente lo que es la Comunidad de Madrid, sino que es que todos los días viene gente a trabajar a Madrid, desde Toledo, desde Cuenca, desde Valladolid. Todo esto requiere un entramado de carreteras, de autopistas, de radiales, de trenes de alta velocidad, de cercanías, que es profundamente dependiente del petróleo, ¿no? Y si no se produce nada que sirva para estar vivo, hace falta que todos los días entren centenares de camiones en la ciudad que traen todo lo que necesitamos y todos los días tengan que salir centenares de camiones sacando los residuos. O sea, ¿os acordáis de la huelga de trabajadores y trabajadoras de la limpieza de finales de 2014? Que fue como un ejercicio pedagógico, muy sucio, pero pedagógico, de ver qué es lo que sucede en una ciudad grande cuando no salen los residuos y solo veíamos los domésticos, es decir, los que sacamos de las casas, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que una ciudad no se sostiene sin un flujo permanente de energía fósil que permita todo ese metabolismo. Y hoy, de los más de 7.500 millones de personas que habitamos el planeta, por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad viven en ciudades, ¿no? Por tanto, el modelo urbano tiene un verdadero problema cuando alcanzamos el pico del petróleo. ¿Y por qué insisto tanto en el pico del petróleo cuando en realidad podríamos decir, y vemos en la agenda mediática constantemente, que la solución es la transición a las renovables? Bueno, pues porque desde luego las energías renovables y limpias son las energías a partir de las cuales vamos a sostener la vida. Indudablemente vamos a vivir de las energías renovables, pero las energías renovables no son capaces de proporcionar todo lo que el petróleo ha podido proporcionar en los últimos decenios. Por dos motivos. El primero, porque tienen unas rentabilidades energéticas, no económicas, energéticas, mucho menores. Es decir, el petróleo de alta calidad, el petróleo que se extrajo en el mundo prácticamente hasta los años 90, era un petróleo que requería poca energía para poder ser extraído. El que ahora queda, o las energías renovables, requieren grandes cantidades de energía para poder materializarse, porque hay que fabricar placas solares y que fabricamos. Todo eso es subsidiario del petróleo, ¿no? Y el segundo motivo es que las energías renovables y limpias, al igual que la energía nuclear, dejas de depender del petróleo, pero empiezas a depender de otros minerales, como el cobre, el litio, el uranio, el neodimio, el disprosio, el cobalto, el litio, ¿no? Que son minerales que también son finitos. Algunos de ellos ya superaron hace tiempo su pico de extracción, como es el caso del cobre. Otros, como es el caso del litio, lo tienen anunciado para dentro de unos 30-35 años al ritmo de extracción actual. Es decir, la industria lo que pretende es desplegar aerogeneradores y placas solares que requieren esos minerales, pero es que además quiere transformar el parque de coches de motor de combustión en coche eléctrico que requiere los mismos minerales. Y pretende además ampliar la economía digital, pero claro, la fabricación de pantallas, teléfonos móviles, ordenadores, servidores, cableado, el despliegue de la 5G requieren unas cantidades ingentes de esos mismos minerales. Lo que quiero decir es que cuando tú miras lo que la industria quiere hacer y miras lo que nos dice que la comunidad científica que quedan en términos de reservas, las cuentas no salen. O dicho de otro modo, no salen si es pensando en las necesidades y las condiciones materiales de vida de 7.500 millones de personas.
claro, salen perfectamente si el beneficio de todo eso va quedando en una élite cada vez más reducida, ¿no? Por eso a mí me parece que en este momento, vamos, CGT lo ha hecho siempre, pero me parece fundamental que el mundo sindical, que donde se están abordando todas las cuestiones que tienen que ver con las condiciones materiales de las personas empleadas, es decir, me refiero al trabajo en su dimensión de empleo, estas cosas las pongamos en juego y las pongamos en el centro, porque puede llegar un momento en el que sea absolutamente imposible extender las posibilidades de supervivencia a todo el mundo. Es decir, puede que sea físicamente imposible si quienes siguen gestionando cómo se van a utilizar recursos finitos que hacen falta para sostener la existencia de todo el mundo, lo hacen desde la perspectiva estrictamente de los beneficios o desde la perspectiva del lucro personal o corporativo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un elemento que hay que tener en cuenta. Todo esto se mezcla con la dinámica del cambio climático, que además cambia las reglas del juego que organizan todo lo vivo. Vivimos en un territorio, el de la península ibérica, que es un territorio tremendamente afectado por el cambio climático. Fundamentalmente, la dimensión que se va a ver más afectada es la del agua. En un país que vive del monocultivo del turismo y en un país que tiene también hectáreas y hectáreas legales e ilegales en zonas que fueron históricamente de secano y que ahora son de regadío, que están extrayendo agua de acuíferos a una velocidad impresionante, que reclaman cada vez más trasvases que a veces ya no se pueden hacer, no por cuestiones ecológicas, sino porque no hay ni una gota de agua que trasvasar y no se están mirando, ¿no? Es decir, a veces también con algunas organizaciones agrarias tenemos las tensiones de que constantemente la solución es más, y es que no lo hay, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay otro conflicto abierto ante el que tenemos que pensar alternativas, ¿no? Podríamos hablar, y lo voy a mencionar de una forma rapidísima, de la pérdida de biodiversidad, y la menciono de forma rápida porque la pérdida de biodiversidad está en el corazón de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Es decir, la pérdida de biodiversidad lo que está haciendo es hacer desaparecer un montón de seres vivos y especies que se interponen entre animales y seres humanos, de tal forma que de forma cada vez más rápida y más frecuente saltan virus, es de estos procesos que se llaman de zoonosis, de transmisión de animales a seres humanos. Recientemente han sido el Zika, el ébola, el SARS-12 y ahora pues la pandemia del COVID-19. Lo que dice tanto la Organización Mundial de la Salud como el equivalente al IPCC, que es el panel de cambio climático, el equivalente de pérdida de biodiversidad, que se llama IPBES, lo que dicen es que las pandemias también van a ser una normalidad, digamos, en los momentos que estamos viviendo, ¿no? O sea, yo a esto le llamo hacer en realidad una especie de pequeño ejercicio de amargura, o sea, porque no es agradable mirar la realidad que tenemos, pero es imprescindible hacerlo si queremos reorientar el conjunto de la vida en común de forma que la vida, el mantenimiento de esas vidas en buenas condiciones sea la prioridad, porque si no, te puedes encontrar con miradas cortas que dicen, a ver, la solución a los trabajadores y trabajadoras del sector de la automoción, el coche eléctrico. Pues no va a ser una solución para los trabajadores y trabajadoras del sector de la automoción y además es un proceso brutal de saqueo de los recursos que vienen, en este caso fundamentalmente de Chile, de América Latina o de Bolivia, ¿no? Porque cuando miramos de dónde se está sacando ahora mismo el petróleo que queda o los minerales que quedan, los nombres de los países nos suenan un montón. Libia, Siria, Irán, Irak, Colombia, Ecuador, Venezuela, Afganistán, Ruanda. Es decir, son países que han sido históricamente utilizados como grandes minas y grandes vertederos a partir de las relaciones coloniales, pero que en este momento están atravesados por guerras formales, en las que hay ejércitos formales, y guerras no formales, las que perpetran de alguna manera o declaran agencias de seguridad privada contratada por empresas que algunas de ellas cotizan en el IBEX 35, ¿no? Y que están detrás de un proceso de expulsión, de amedrentamiento, de extorsión y en el extremo de asesinato pues de muchas personas activistas denominadas defensoras de la tierra en montones de lugares, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el capitalismo globalizado
e industrializado en este momento, en realidad es una expresión, lo dice Boaventura de Sousa Santos, y yo creo que tiene mucha razón, es puro fascismo territorial, es estructuralmente fascismo. Es decir, si la valla que rodea la Europa rica, además de no dejar entrar a las personas migrantes, no deja entrar energía, ni materiales, ni alimentos, ni recursos de la tierra, la Europa rica no dura ni 2 meses. Todos, absolutamente todos los países que llamamos desarrollados, son países que son deficitarios en materia prima, excedentarios en residuos, y por tanto es una cuestión estructural y depende de dónde estés, te toca ser rico o te toca ser pobre. En realidad hay enriquecidos y hay empobrecidos, ¿no? Claro, si esto lo llevamos al interior de nuestros países, empezamos a ver que esa valla que separa el norte global del sur global es una valla que también la empezamos a tener dentro de nuestros territorios, invisible, sin concertinas, pero que empieza a separar a quien está dentro de quien está fuera. Y ya no solamente están fuera quienes no tienen empleo o quienes son personas, digamos, de las que se suelen caracterizar dentro de lo que denominamos situación de exclusión. Es que ahora mismo hay personas que tienen empleo y no llegan a fin de mes. Es que hay personas que tienen empleo y no pueden pagar su factura de la luz, o no pueden pagar la factura de la casa, o no pueden acceder a una casa, personas jóvenes. Lo que quiero decir es que con esta dinámica, también el empleo, que ha sido lo que en las sociedades llamadas del bienestar te garantizaba estar a salvo de la precariedad o de la pobreza, con esta dinámica el empleo ya no puede cumplir ese papel, ya no cumple ese papel. Es decir, se ha producido una fragilización del derecho del trabajo en los últimos años que hace, bueno, pues que el propio derecho del trabajo ya no pueda proteger de la precariedad y de la pobreza a muchas personas. Ahora con trabajadoras me estoy refiriendo a empleadas, ¿no? Porque, bueno, pues hay otra cantidad enorme de trabajo que no se suele denominar trabajo, que es el que hacen, por ejemplo, muchas comunidades o muchas, mayoritariamente mujeres en el ámbito de los hogares, que ese trabajo ni siquiera tiene nombre. Es decir, muchas mujeres que han ido cuidando en casa 24 horas al día y 365 días al año, produciendo bienes y servicios que garantizan esa reproducción cotidiana y generacional de la vida. Esas personas, digamos, cuando rellenan un papel y les dicen qué haces, dicen, no, yo no trabajo, sus labores, ¿no? Y cuando llegan a viejas y tienen derecho a cierta protección, no es por la contribución y por reciprocidad por la contribución que ellas han hecho, sino que es porque normalmente mantienen un vínculo, habitualmente el del matrimonio, con una persona que sí que ha participado en esa esfera laboral, ¿no? Por tanto, para mí es muy importante, y tú, Fran, lo planteabas al principio, para mí es muy importante que veamos que la actual crisis social es una crisis que va de la mano con la crisis ecológica. Es decir, es una falacia plantearlo de resolvamos primero los problemas sociales y ocupémonos después de la naturaleza, porque es que el origen de las desigualdades, de cómo se están cayendo un montón de... O sea, el problema de Alcoa, de los trabajadores de Alcoa, no es un problema de leyes ecológicas que no se han aplicado. Es un problema de estallido y de bulimia del propio modelo económico capitalista que ya no da más de sí. Y que lo que va a hacer va a ser ir cerrando sectores, como va a cerrar ahora el de la industria petrolera, en la medida en la que dejen de ganar dinero con ellos. Si lo van a cerrar, como ha cerrado siempre el capitalismo las cosas, desentendiéndose, desresponsabilizándose, digamos, de las consecuencias sobre trabajadores y trabajadoras, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista, la clave está en cómo pensamos las salidas a la crisis ecológica a la vez que pensamos en lo que se ha denominado, por ejemplo, ahora un plan de choque social. Es decir, hay que trabajar con las dos cosas a la vez. Y trabajar con las dos cosas a la vez requiere, digamos, salir de las lógicas. A ver, estamos donde estamos y desde aquí hay que construir, pero requiere salir de las lógicas de siempre y pensar otras cosas distintas, ¿no? Hay un filósofo que a mí me gusta mucho que se llama Bruno Latour, que decía hace poco en una entrevista que el problema que tenemos es que nos resulta más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y yo creo que tiene mucha razón. O sea, aceptamos en mayor medida ver un relato distópico que nos dice que en unos años esto va a ser un secarral, la gente se va a matar a tiros por la gasolina o por los recursos, que pensar en cómo salir
de la lógica que conduce a ello, ¿no? Y yo creo que ahí hay un tremendo problema que tiene que ver con lo que para mí es el problema crucial o la gran conquista del capitalismo, ¿no? Y es que el capitalismo ahora mismo no solamente es un modelo que produce bienes y servicios, sino que es un modelo que fundamentalmente produce subjetividades, produce formas de pensar, ¿no? Es decir, el capitalismo, la gran conquista que ha hecho, y lo decía Margaret Thatcher, es haber conseguido que incluso hasta personas que se autodenominan de izquierdas tengan incorporado de una forma como si fuera una especie de religión civil que hay cosas que son inamovibles. Y una de ellas es la lógica del crecimiento. Es decir, todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Ese es el gran logro que ha hecho el capitalismo. Es decir, hemos incorporado en esa religión civil una especie de lógica sacrificial que nos dice que cualquier cosa merece la pena que se sacrifique si la contrapartida es que va a crecer la economía y la promesa es que se van a crear puestos de trabajo, aunque sea mentira, aunque no se creen. Tenemos el caso de las grandes infraestructuras, las macrogranjas porcinas, los grandes centros turísticos, que han evidenciado que al final lo que se producía era una enorme transferencia de dinero público a manos privadas, que todos los puestos de trabajo directos e indirectos que prometieron jamás se materializaron. O sea, si fuera así, ahora mismo, además de ser un país récord en infraestructuras per cápita, no seríamos un país récord en paro, ¿no? Porque si sumando con una calculadora, vemos, por ejemplo, todo lo que prometió el plan estratégico de infraestructuras con los trenes de alta velocidad, las radiales y las carreteras, en términos de puestos de trabajo directos e indirectos que se iban a crear, vamos, aquí no tendría que haber ningún tipo de paro. No funciona, no es cierto, pero está tan metido que hasta la gente más cañera, hasta la gente más comprometida, más generosa, que más se deja la piel por las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras, cuando se promete que la contrapartida son los puestos de trabajo y el crecimiento, funciona como un mecanismo de disciplinamiento y un mecanismo de obediencia absolutamente brutal. Insisto, aunque no sea cierto, aunque las cifras nunca salgan, ¿no? Y ahí es desde mi punto de vista donde tenemos el problema grande, ¿no? Creo que, por un lado, necesitamos, y creo que ahí la economía feminista y la economía ecológica han aportado mucho, incorporar otras formas distintas de medir la economía, ¿no? Que no sean las estrictamente monetarias y que pasen por incorporar indicadores multicriterio que estén hablando más de necesidades, ¿no? Es decir, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de la producción de armamento y de la producción de trigo, si todas las medimos y miramos nada más la dimensión que crea valor en el mercado, que es la monetaria, pues resulta que no podemos discriminar entre unas y otras, porque toda la producción se mide en euros. Pero si analizamos desde las necesidades que se satisfacen, son bien distintas. Nadie que no sea un psicópata puede decir que si esto es lo producido, que es una bomba de racimo y yo la hago estar aquí, vayamos a satisfacer cualquier tipo de necesidad. Mientras que el trigo, aunque sea trigo producido de forma no ecológica, al menos inicialmente satisface una necesidad de la humana, ¿no? Por tanto, necesitamos unos modelos económicos que razonen en términos de satisfacción de necesidades. Claro, resulta que hay viviendas vacías, resulta que hay posibilidades de legislar para que la gente no se le corte la luz. Y hemos podido ver, de forma insuficiente a mi juicio, cómo durante el periodo de excepcionalidad del confinamiento, cosas que nos han dicho toda la vida que no se pueden hacer, de repente se hacían. Es decir, en ese periodo resulta que lo que parecía financieramente imposible, de repente, aunque solamente fuera coyunturalmente y de forma incompleta, se podía hacer. Es decir, esas normas, esas leyes escritas se pueden y se deben cambiar, ¿no? Y yo creo que ahí esa mirada de la economía ecológica y la economía feminista aporta, ¿no? Para mí, tres ejes que son claves, ¿no? A la hora de construir este cambio. Son tres ejes muy fáciles de decir y luego más difíciles de hacer, no porque sea imposible, no porque tecnológicamente no se pueda, sino sobre todo porque lo que requieren es una enorme movilización social, que ahí es desde mi punto de vista donde tenemos el gran reto, ¿no? Donde tenemos el gran problema, ¿no? Los tres principios son el principio de suficiencia, es decir, cambiar un modelo basado en el progreso asociado al consumo por un principio de aprender a vivir con lo suficiente. Y ojo, esto es como un debate de un calado brutal, porque ¿qué es lo suficiente?
qué es lo necesario. Es un debate que hay que hacer. Y es un debate que hay que hacerlo en relación con los límites físicos de la Tierra y la situación de colapso que estaba planteando, ¿no? O sea, habrá personas que puedan considerar necesario, y creo que aquí una parte del movimiento sindical, sobre todo el sindicalismo más de concertación, ha ido entrando mucho por esa vía, es decir, que ha ido entendiendo que el progreso y que la mejora de las condiciones de vida de las personas obreras estaban asociadas a ir limitando el modelo de consumo de quienes más tenían, sin tener en cuenta la parte de los límites físicos, ¿no? Entonces, claro, tú puedes considerar, por ejemplo, estoy inventándome, que vivir con 500 litros de agua diarios es un derecho. Pero claro, la clave es, ¿pueden 7.500 millones de personas vivir con 500 litros de agua? Porque si resulta que no es así, deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio. O sea, lo que quiero decir es que habrá cosas, las que tengan que ver con cuestiones no materiales o relacionales, que puedan crecer de forma importante, pueden crecer en la cultura, por ejemplo, no relacionada con el mercado enormemente. Necesitamos hacer crecer los tiempos dedicados a la vida, pero no puede crecer ni el litro de agua, ni los toneladas de petróleo, ni la cantidad de productos que requieran cosas de la materialidad de la tierra, o no puede crecer la absorción que muchos sujetos en edad de autocuidarse, mayoritariamente hombres, hacen de la usurpación de los tiempos de las mujeres para el cuidado, ¿no? Esas cosas no pueden crecer porque tienen límites. Y como tienen límites, digamos que la suficiencia, en ese caso, va asociada con el segundo de los principios, que es el del reparto de la riqueza. O sea, más que nunca, desde mi punto de vista, luchar contra la pobreza es lo mismo que luchar contra la excesiva riqueza. Y no hay más cáscaras. Y estoy hablando del reparto no solamente de la renta, sino de la materialidad de la tierra y también del reparto de los tiempos y las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie. El trabajo de cuidados hay que repartirlo. Hay que repartirlo entre hombres y mujeres, hay que repartirlo con las comunidades, hay que repartirlo con las instituciones, y hay un tema de corresponsabilidad de la sociedad con esa dinámica del cuidado, ¿no? Y el último de los principios, en mi opinión, tiene que ver con el cuidado y lo común como principio de organización de la política, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos ejemplos históricos, parece que es imposible, pero todavía, desde yo vivo en Cantabria, los pastos se organizan comunalmente. Hasta hace muy poquito, hemos tenido espacios en donde los recursos limitados que eran vitales para las personas, se han venido organizando comunalmente. Yo creo que necesitamos diseñar instrumentos políticos que permitan, no estoy hablando, cuando digo socializar, no estoy hablando, ojo, de estatalizar. Estoy hablando de socializar, ¿no? Es decir, de hacer que esa gestión común de aquello que es imprescindible para todos y todas y tiene límites, de alguna manera esté socializado, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, leí hace poco que me resultó muy, muy curioso cómo los diques en Holanda, el mantenimiento de los diques no lo realiza el Estado solo, sino que se forman una especie de comités en donde se va rotando, donde hay las autoridades institucionales, hay algunos técnicos, ingenieros e ingenieras que miran un poco como la calidad, digamos, del dique y demás, y luego hay por sorteo, por insaculación, ciudadanos del lugar que viven pegados al dique, en la zona donde está el dique, que les va la vida y les va el futuro en que el dique se mantenga en buenas condiciones, ¿no? Y hay una corresponsabilización, además, por turnos y por sorteo, nadie se puede saquear de hacerse responsable de aquello que mantiene la vida. Es decir, que los instrumentos existen, ¿no? Yo creo que esos tres principios son absolutamente claves y desde ahí podemos disputar, porque hay que disputarlo, la hegemonía económica, que yo creo que ahí desde las iniciativas, seguro que vais a compartir un montón de iniciativas de economía social y solidaria, veo por aquí una persona de 57 que seguro que son iniciativas que van directamente en esa línea, porque iniciativas cooperativas que abordan diferentes dimensiones, desde cómo financiar el cambio hasta cómo organizar la vivienda, cómo organizar el trabajo, ¿no? Creo que esa es una muy buena línea, sin desatender, digamos, el hecho de que tenemos a una buena parte de personas empleadas que están en grandes empresas que se van a ir viendo obligadas a transitar a otras cosas y a las que hay que proteger, ¿no? Ahí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la renta básica es un instrumento fundamental
para poder generar esa protección, ¿no? Y sobre todo una cosa que yo me peleo mucho con los sindicatos es que se entienda que una cosa es proteger a trabajadores y trabajadoras y otra cosa es proteger a las empresas. Es una cosa totalmente distinta, es decir, a veces da la sensación de que la única forma de proteger a trabajadores y trabajadoras es hacer transferencias ingentes de dinero y pagarle la factura de la luz a una empresa que no se sostiene, que no se puede sostener materialmente, ¿no? No, hay que proteger a trabajadores y trabajadoras, que no es lo mismo que proteger a quienes les han estado explotando durante los últimos 20 o 30 años y ahora se desentienden de ellos, ¿no? Yo creo que es una cosa diferente. La segunda es la disputa de la hegemonía política, y en esa disputa de la hegemonía política yo creo que es importante tener en cuenta que no me refiero a quién gobierna, que a mí no me da igual quién gobierne, desde luego, pero no me refiero a eso, me refiero básicamente a conseguir mayorías de personas organizadas que quieran y estén dispuestos a pelear por estos cambios, porque solos no van a venir, ¿no? Y acompañando esa disputa de la hegemonía política, mientras los cambios no estén impulsados, digamos, de forma global, hay que ir poniendo iniciativas alternativas en pie, ¿no? Es decir, hay que irlas construyendo. Primero, porque son laboratorios de experiencias. En segundo lugar, porque si quienes gobiernan se responsabilizan de la gente, pues seremos nosotras y nosotros mismos quienes tendremos que responsabilizar colectivamente de que la vida pueda continuar, ¿no? Y por eso todas estas iniciativas que vais a ver en estas jornadas, a mí me parece que son claves, ¿no? Y por último, esa disputa de la hegemonía cultural. La disputa de la hegemonía cultural, que a mí me parece que es fundamental, revertir esa lógica sacrificial, la idea del crecimiento como, digamos, como condición previa para que pueda existir la vida. No, más bien para que pueda haber producción capitalista hay una precondición que es la producción de vida que se hace de forma explotada y no con lógicas capitalistas, ¿no? Darle completamente la vuelta, hacer una reflexión importante, por ejemplo, sobre la idea de libertad. La libertad no es un concepto individual, tiene que ser un concepto relacional, sobre todo cuando vivimos en un planeta que tiene límites físicos y somos seres interdependientes, ¿no? ¿A qué le llamamos derechos? Y termino planteando que en este marco, decía al principio, quizás podamos tener una inflación de distopía, pero nos faltan las utopías, ¿no? Y por eso quería decir que me parece súper oportuna las jornadas que habéis organizado, ¿no? Porque es muy importante pensar en construir horizontes de deseo que sean compatibles con los límites físicos de la Tierra. Es decir, cómo hacer deseables modelos de vida mucho más sencillos en lo material, probablemente mucho más ricos en lo relacional, en tiempo, en significación social, pero eso hay que construirlo. Hay que presentarlo como una cosa que sea deseable, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos un reto muy importante, ¿no? Así que bueno, yo aquí lo dejo y muchas gracias. Muchas por la gracias. invitación. Muchas gracias a ti, Yayo. Bueno, me dice el compañero que ya funciona, quizás ahí se nos pueda escuchar mejor, ya funciona el chat. No sé si tenemos algún tipo de sugerencia, de duda, No le conseguí habilitar. de aportación. Es un poco para añadir un poco, digamos que todo esto también nos surgió un poco de las contradicciones, ¿no?, que tenemos como sindicato de clase entre la acción sindical y la acción social. ¿Cómo podemos defender, como tú bien has dicho, no es defender al empleo como tal, sino defender a los trabajadores en puestos de trabajo y en industrias que son completamente insostenibles? Y cómo a la vez, pues, podemos revertir esa, dar la vuelta a esa tortilla para entre todos y todas hacer de esa mano de obra, por así decirlo, convertirla en algo que puede ser los cuidados o puede ser incluso, como tú te referías a la insostenibilidad de las ciudades. Una de las dudas que a mí me genera mucho es la insostenibilidad de las ciudades como tal, porque no son capaces de producir todo lo que requieren. Se puede interpretar como una vuelta a lo rural, se puede interpretar como que de una forma hay que cambiar el chip, de empezar a dejar de demandar y empezar a producir de esta forma organizada, de una forma comunitaria, como los ejemplos que has puesto de las empresas.
A ver, bueno, con respecto a lo primero que decías, o sea, yo entiendo perfectamente la contradicción. O sea, mi primer activismo fue sindical, ¿no? Y desde ahí, o más o menos a la vez, llegué al ecologismo y entonces a mí como ecologista también se me plantea la contradicción. Se me plantea la contradicción de decir, ostras, estamos planteando que esto y hay que cerrarlo. Y sin embargo, tenemos a muchísimas personas trabajando ahí que dependen de ahí. Es decir, que la contradicción desde el otro lado yo también la vivo clarísimamente. Entonces, el asunto es que el pensar las transiciones, yo creo, fíjate, que en este momento necesitamos, por un lado, todo lo que viene de la autoorganización y la autogestión, pero por otro lado necesitamos también un nivel de planificación importante. Quiero decir que los escenarios, por ejemplo, que proyecta el IPCC, o los escenarios propios de la crisis energética y de materiales, obligan a pensar cómo podemos ir haciendo un cambio paulatino, ¿no? En algunos sectores es muy fácil. Por ejemplo, el trabajo sindical en el sector de las trabajadoras de residencia pues, está clarísimo, ¿no? De hecho, de hecho, por ejemplo, pues la huelga que mantuvieron casi más de un año las trabajadoras de las residencias de Vizcaya, fue una huelga para mí muy importante, sobre todo porque además se vio que al ser un trabajo directamente relacionado con la conservación y el mantenimiento de la vida, en este caso las huelguistas pudieron tejer relaciones súper chulas con los propios residentes de las residencias y con las familias de los residentes, que se convirtieron en aliadas, mientras que normalmente en cualquier otra huelga, digamos que la persona afectada por el parón se convierte en un enemigo y en un elemento de presión, ¿no? Por tanto, hay sectores, es decir, cuando tú estás en un sector que se percibe claramente como necesario para el mantenimiento de la vida, yo creo que es más sencillo, ¿no? El problema es cuando te encuentras, por ejemplo, pues con fábricas en el sector de los hidrocarburos, en el metal, y yo creo que ahí hay una cosa muy importante a tener en cuenta, y es que esos sectores están perdiendo empleo no porque se estén aplicando leyes ecológicas, no porque se esté aplicando una normativa ecológica. Están perdiendo empleo porque el propio modelo bulímico y de energía ya no los puede sostener. Es decir, se van a cerrar sí o sí, aunque quien legisle sea un tipo Donald Trump, que elimina o anula toda la legislación ambiental que hubiera. Van a cerrar igual. Donald Trump prometió con medidas proteccionistas proteger los sectores y en Estados Unidos desde comienzos de 2019 las pérdidas de empleo, por ejemplo, de General Motors o de Ford son brutales porque es que el sector no se sostiene en pie. No se sostiene en pie. Entonces, ¿qué es cuidar más a los trabajadores? Ir presionando, manteniendo una cosa más pequeña, o atreverte a levantar la mirada, ver qué va a pasar de aquí a 10 años y abordar un proceso de lucha que vaya a orientar. Claro, es mucho más difícil plantarte delante de los comités de empresa y decir, mira, chicos, chicas, es que este sector no se sostiene, ¿no? Pero a mí, cuando veo, por ejemplo, en todo el desarrollo y el nacimiento de la clase obrera, hay una cosa que he admirado muchísimo del movimiento obrero en sus inicios, y lo ves, por ejemplo, en los sindicatos más bien de corte libertario, por ejemplo, en Cataluña o en Valencia, fue que una pata fundamental era la formación de obreros y obreras. O sea, yo creo que es muy difícil poder organizar nada si lo único que tienes al final son personas que miran el puesto de trabajo, pero no pueden mirar nada más, porque la tendencia a mirar tu puesto de trabajo es una tendencia humana y es normal. Pero creo que el papel del sindicato, de la organización sindical, sí que cumple también esa parte de ayudar a formar, de ayudar a ver. Yo sé que es difícil, ¿eh? O sea, que es tremendamente contradictorio, precisamente por todo lo que yo he estado planteando y porque el desequilibrio del poder es muy grande, ¿no? Pero yo creo que eso está ahí, ¿no? Y la renta básica y demás son asuntos claves. Sí, como herramienta para poder levantar la mirada, como bien dices. Claro. Y luego lo que comentabas de las ciudades y el campo. A ver, yo creo que necesitamos un tejido rural vivo que ha sido muy abandonado. De hecho, además, ha sido tan abandonado que ahora mismo en el campo en muchas zonas de campo es muy difícil trabajar porque te encuentras con unos niveles de misoginia, de
también de racismo estructural, o sea, que han sido zonas tan completamente abandonadas que ahora mismo hay que hacer un trabajazo ahí, empezando por la base muy, muy, muy grande, ¿no? Pero el tejido rural tiene que ser un tejido rural vivo, que implica pues, existencia de servicios públicos. Ahora bien, creo que la solución, desde luego, a las ciudades no pasa porque todo el mundo se vaya al campo, es imposible. No hay campo para poder. Y creo que, sin embargo, las ciudades sí que pueden hacer transformaciones importantes, ¿no? Yo participé en un estudio y vimos que trabajando sobre el modelo urbano, el sector de la edificación, en los modelos alimentarios y el transporte, era posible generar un cambio en el metabolismo de la propia ciudad que reducía de una forma tremenda las emisiones de gases de efecto invernadero y también el consumo de energía y de materiales, ¿no? O sea que hay posibilidad de pensar la ciudad grande desde la generación de una ciudad más policéntrica. Por ejemplo, Estambul es una ciudad tremendamente policéntrica, o sea, es una ciudad brutal de 15 millones de personas, pero hay personas que pueden pasarse años sin salir de su barrio, porque digamos que todo lo necesario para desarrollar la vida lo tienes en el entorno más cercano, ¿no? Es decir, se trata más bien de construir, por así decir, posibilidad de cercanía. Entonces, ahí yo creo que las herramientas del planeamiento urbano tienen posibilidades de pensarlo de otra manera, incorporando miradas ecológicas y feministas y sociales. Y creo que, por ejemplo, para el propio tema de los cuidados, visto lo que ha pasado con las residencias durante el confinamiento, ¿no? Tener espacios de cuidados de personas mucho más barriales, más pequeños, más centrados en el propio, que cuenten con una dimensión, o sea, poner en, me gusta la expresión poner en valor, ¿no? No me refiero a valor monetario, sino darle valor a todas las capacidades que tenemos las personas para reorganizar un montón de cosas, combinado con la posibilidad de una renta básica, es decir, que la crítica de la renta básica es siempre, bueno, pero el trabajo, a ver, si no se puede vivir sin trabajar. El trabajo es un rasgo inherente de la vida, lo que pasa es que se puede trabajar de muchas maneras, ¿no? Y yo creo que va más por ahí que por hacer traslados de toda la población al... Que, ojo, tiene que ser... Está sucediendo en el tejido rural lo contrario, que se está despoblando y se está abandonando. Hay que conseguir que no se abandone, probablemente haya gente de las ciudades que quieran vivir en pueblos y quieran vivir en el medio rural. Lo que quiero decir es que la posibilidad de decir la solución a las ciudades es que todo el mundo se vaya al campo, pues no. Porque además está por medio de un cambio climático, o sea que hay límites, creo. Perfecto. No sé si tenemos alguna sugerencia, alguna duda. Solo quería hacer un comentario que, bueno, están habilitados los chats y si no lo veis en YouTube, pues lo único que tenéis que hacer es recargar la página, ¿vale? O sea, entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues por ahí se puede hacer. Pues bueno, nosotros ya la verdad que nos quedamos sobre todo con el, como bien dices, con el intentar levantar la mirada y ver un poco ese horizonte. Bueno, vosotros la levantasteis ya hace mucho tiempo. Sí, pero sobre todo en el contexto de crisis en todo el sector, ¿no? que se irá agravando mucho más con el tiempo. Tenemos que ser capaces de poder buscar esas alternativas y de pelear por todas esas herramientas que nos van a hacer. Y buscar espacios seguramente de debate, de encuentro y de diálogo que sean tranquilos. O sea, yo, vamos, y otros compañeros y compañeras, ¿no? Yo le he metido mucho tiempo al trabajo con sindicatos. Empecé sobre todo en el País Vasco, con ESAK, con ELA y con LAB, que bueno, han ido haciendo avances y te encuentras con la contradicción que tú decías, que una vez que ya no dejas de mirar esto, la pregunta siguiente es ¿y cómo hago trabajo sindical con este melón abierto? Claro. Esto no es nada fácil, ¿no? O sea que, pero hay todavía una parte de otras organizaciones sindicales, o sea que el planteamiento además es muy beligerante. O sea, yo cuando digo abrir diálogo ni siquiera me refiero a abrir un diálogo con cámaras y público, ¿no? Sí, en sitios donde podamos hablar sin tener que dar cuentas o hablar en nombre de unas siglas a las que representan ni nada por el estilo, ¿no? Porque me parece que hace falta esa creatividad común y esa mirada conjunta, ¿no? El movimiento
ecologista o parte del movimiento ecologista, lo he discutido mucho, a veces también con compañeros y compañeras, que teníamos la mirada puesta en los ecosistemas, en el pico del petróleo, no sé qué, y no tan puesta a lo mejor en la gente y en su sufrimiento. Y es que las dos cosas tienen que ir a la vez, ¿no? Porque además, si no lo haces, te pasan cosas como lo que ha pasado con los chalecos amarillos en Francia, que una medida política supuestamente ecológica te genera una rebeldía brutal, porque es normal que la gente más vulnerable no quieran ser los únicos paganos de una crisis ecológica que además han generado de forma muy asimétrica. Es decir, que si las soluciones, es como si la solución a una alimentación que te envenena con pesticidas es que te vayas a la sección de ecológicos del Mercadona a comprar kilos de tomates a 5 euros, ¿quién los compra? Es decir, la propuesta no puede ser generar un modelo de alimentación fijo progre, ¿no? Sino que probablemente las personas que están en situación de pobreza energética, que peor lo están pasando, pues son las que más necesitan alimentarse con cosas que no les envenenen, ¿no? Entonces no puede ser que se produzcan cosas como yo he vivido y he visto, como que en un centro social ocupado tengas en una sala a la gente del grupo de consumo, a ver, que son gente precaria, pero no está sola, no tiene precariedad relacional, por así decir, organizando el grupo de consumo ecológico y en la sala de al lado un centro de distribución de alimentos para gente pobre, en donde lo que se reparte son los productos, quiero decir, que no son ecológicos. Eso no puede ser. O sea, eso es. Entonces, bueno, las claves es cómo hacemos todo esto para todo el mundo, ¿no? Y hacerlo para todo el mundo significa a lo mejor renunciar a algunos elementos de pureza, ¿no? Y ir dando pasos con todos y todas, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias. Yo no queremos entretener más, que sabemos que tiene prisa. Gracias a vosotros, porque ha sido un gusto. Es un placer. Pues nada, qué bien, que salgan súper bien las jornadas. Sí, esperemos que sí. Esperemos.